Buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de meditación Caminando por Fe. Qué bendición verles nuevamente este día martes y poder seguir viendo este tema, hermanos. Agradecemos a todos la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares y tener este tiempo, hermanos, de meditación. Siempre es bueno, necesario tener un tiempo especial en la palabra de Dios. Y vamos a seguir viendo este tema que empezamos el día de ayer, este tema que le hemos titulado Torres que no deben ser edificadas. Estamos ahí en nuestra cita, Génesis 11, versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y hermanos, el día de ayer hablábamos que muchas veces esta historia de la Torre de Babel, una historia en la cual queda marcada en la Biblia como una nación que no buscó al Señor y empezó a creérsela en sí mismos y empezar a ellos a ser autosuficientes sin buscar al Señor. Y vemos esa triste historia, como ellos terminan separados con idiomas diferentes. Vemos que no está tan alejada a nuestras vidas el día de hoy. Cómo es que nosotros también, a pesar de tantos miles de años de diferencia, el hombre sigue siendo hombre y el hombre por naturaleza no busca al Señor. Lo triste es como cristianos nosotros empecemos a edificar cosas en nuestra vida que no son para bien. La palabra de Dios dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y queremos que ese debe ser nuestra forma de pensar, pero a veces podemos nosotros desviarnos y podemos tener pensamientos que vienen del mundo, que vienen de nuestro entorno y decir, yo no necesito a Dios. Y el día de ayer empezábamos a hablar que hay torres en nuestra vida, no físicas que usted tenga fuera de su casa construyendo, pero sí, hermanos, en el corazón, en nuestro interior. Hay cosas que nos asimilan a esta situación, a esta gente de la Torre de Babel. Y hablábamos que la primera torre que no debemos de estar edificando es la torre de la soberbia y del orgullo. Esa, hermano, es la que más familias y más gente ha destruido. El libro de Proverbios habla una y otra vez de cómo le va a los soberbios y a los orgullosos, cómo, ¿verdad? Ellos terminan en malos pasos, terminan en un camino no bueno, que no debe ser algo de imitar, hermanos, y por eso es necesario para entender que el creer no es más que los demás y no darle lugar a Dios es ser los peores errores que podemos cometer en nuestra vida. Cuántos grandes imperios a lo largo de toda la historia de la humanidad han caído por darle la espalda al Señor. El propio pueblo de Israel, cuando cayó en orgullo y cuando cayó en soberbia, cuando pensaron que ellos podían hacerlo todo, Dios una y otra vez demostró que necesitaban buscar a Dios. Y ese debe ser, hermanos, la idea que debemos de quedarnos. Necesitamos buscar al Señor. No como la última opción, sino como siempre nuestra prioridad en nuestras vidas. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver la segunda torre que no debemos de edificar. Ahí en el versículo, en Génesis 9.1 dice así, Génesis 9.1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, hermanos. La otra torre que empezaron a construir, a edificar, esta gente es la torre de la desobediencia. Dice la palabra de Dios que ellos llegaron a un lugar y todos tenían una sola lengua, que llegaron a Sinar y que se establecieron allí. ¿Y por qué desobediencia más? Porque cuando después que pasó el diluvio, Dios había mandado que dice, fructificad y multiplicarse y llenad la tierra. El propósito era que se esparcieran por varias regiones de tierra y empezar ellos a tener sus hijos. Pero esta gente decidió quedarse ahí, no con un buen propósito. No vemos aquí que el capítulo 11 inicia ellos, ¿verdad?, orando al Señor y diciendo, Señor, es tu voluntad que aquí iniciemos una nación. No, ellos por sí mismos, como si se mandaran solos, como si ellos fueran, ¿verdad?, los únicos que existían. Estaban desobediendo al mandato y a lo que Dios había dicho después del diluvio. Que había que llenar y multiplicar la tierra, no quedarse o hacer una nación diferente a los demás. Esta gente había determinado dejar a Dios fuera de sus planes y de su vida por la desobediencia. Hermanos, esa torre de la desobediencia es muchas veces la que estamos edificando y no nos damos cuenta que nos está destruyendo nuestra vida, tanto familiar, espiritual, en nuestras decisiones. Hermanos, el vivir en la desobediencia no nos deja nada bueno. Debemos de pensar también, hermanos, que muchas veces somos duros de corazón. Se nos enseña, se nos predica la palabra de Dios y no estamos dispuestos a escuchar, no estamos dispuestos a ser receptivos. Se nos predica una y otra vez sobre nuestro pecado y seguimos viviendo en desobediencia a Dios.
La torre de la desobediencia, hermanos, es una torre que muchas veces no nos damos cuenta, pero ahí está. Estamos metiendo ladrillo a ladrillo, bloque a bloque. Y como también hablamos de ayer, nos están viendo más personas. Hermanos, ¿qué tanto nos estamos sometiendo a la ley de Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a obedecer y a escuchar la voz de Dios? Lo más triste que le puede pasar a un cristiano es vivir fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por desobediente. Por desobediente. Tenemos la historia de Jonás, como él, por no ser obediente, por construir esa torre en su vida, tuvo que cavar 3 días y 3 noches en un pez. Y al final reconocer y aceptar la voluntad de Dios, hermanos. No intente, no pruebe, no comete el error de decir, bueno, voy a ver si Dios me castiga o a ver si es real. No, hermanos, la desobediencia no lo va a llevar a ninguna parte. Lamentablemente esta gente así decidió ser. Así decidió ser. Y la consecuencia de ello, ¿verdad?, fue familias divididas. Yo me imagino tal vez el grado de confusión, el pánico que hubo al ya no poder entenderse. Y solamente así entendieron que tenían que ser dispersados. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, ahí que en el versículo 8 dice, así los esparció Jehová Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Hermanos, no esperen, hermanos, a que la desobediencia cobre cuentas en su vida personal, en su familia, en su matrimonio o con sus hijos. Aprendamos, hermanos, que lo mejor que le puede pasar al cristiano es obedecer. Porque siempre la palabra dice, obedece porque te va a ir bien. A veces obedecemos a un montón de cosas, hermanos. Obedecemos las modas de este mundo, obedecemos las tendencias, obedecemos las redes sociales, obedecemos a los líderes, pero nunca pensamos, ¿y qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Y qué es lo que Dios anhela de mí? Y hermanos, yo espero, hermanos, que en esta mañana podamos meditar en estos caminos y decir, Señor, yo no quiero seguir edificando la torre de desobediencia. Joven, señorita, niño, niña que nos están viendo, entender, los padres que Dios te dio son para obedecerlos. Hay recompensas por obedecer a tus padres. Esta es la clave del éxito que tanta gente busca. Y nosotros la tenemos en la palabra de Dios. ¿Cuántas bendiciones hay por obedecer? Pero dejemos, hermanos, en nuestra vida y parar, reflexionar. No quiero seguir poniendo un bloque más en esa torre de la desobediencia. Esperamos que sea de bendición este video, hermanos. Y si es así, compártelo a alguien más. Y nos vemos el día de mañana, ya miércoles, para seguir viendo este tema, torres que no deben ser edificadas. Que Dios les bendiga.